Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre es un placer poder acompañarle. Y sin más, lo invito a que nos acompañe a revisar los titulares de esta emisión. En América Latina, el Senado de México aprobó una reforma constitucional orientada a reducir la jornada laboral. En contexto, revisaremos el escenario profesional en Argentina a propósito de la reciente reforma laboral. Y en 360, China y Hungría fortalecen sus lazos económicos. De esto y más hablamos en esta emisión. El Senado mexicano aprobó una reforma constitucional orientada a reducir de manera gradual la jornada laboral semanal hasta llegar a 40 horas, una medida que refuerza el enfoque social del actual proceso de transformaciones en este país. Con una amplia mayoría calificada, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 123 de la Constitución y remitió el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis final, en un paso considerado histórico por organizaciones laborales y sectores progresistas. La reforma establece un esquema de transición paulatina que permitirá a trabajadores y empleadores adaptarse de forma ordenada. El objetivo central es garantizar mejores condiciones de vida, ampliar el derecho al descanso remunerado y corregir una realidad en la que México figura entre los países con mayor carga horaria laboral. El nuevo marco constitucional también fortalece la regulación de las horas extraordinarias, asegurando una remuneración justa y límites claros para evitar abusos, además de reforzar la protección a menores de edad. Desde el Senado, legisladoras y legisladores subrayaron que la productividad no depende de jornadas extensas, sino de condiciones laborales dignas y equilibradas. En ese sentido, destacaron que la reducción del tiempo de trabajo contribuirá a mejorar la salud física y emocional de la clase trabajadora, así como a favorecer la convivencia familiar y comunitaria. La iniciativa se inscribe en una serie de reformas impulsadas en los últimos años para recuperar el carácter social de la Constitución de 1917 y avanzar hacia un modelo de estado de bienestar. Para sus defensores, la disminución de la jornada laboral no solo representa una conquista histórica, sino también una señal clara de que el desarrollo económico debe estar al servicio de las personas y no a costa de su bienestar. Le platico ahora que Guatemala se prepara para lanzar una licitación pública destinada al cierre técnico del campo petrolero Shan, ubicado en el departamento de Petén, tras la recuperación de los recursos presupuestarios necesarios. El Ministerio de Energía y Minas informó que para 2025 se asignaron 148,4 millones de quetzales, equivalentes a poco más de 19 millones de dólares, con el fin de iniciar un proceso considerado altamente especializado. Las autoridades precisaron que el cierre y desmantelamiento de los 59 pozos del campo se ejecutará en un periodo estimado de 3 años, con una inversión total superior a 370 millones de quetzales. El proyecto marca el fin de una etapa extractiva iniciada en 1985 y refuerza la decisión gubernamental de priorizar una gestión soberana y responsable de los recursos naturales. Por otro lado, en República Dominicana avanza en la preparación de su segunda ronda petrolera, prevista para noviembre, y como parte de una estrategia estatal orientada a profundizar el conocimiento de su potencial hidrocarburífero bajo criterios de sostenibilidad, rigor científico y también defensa del interés público. Autoridades energéticas, de hecho, presentaron una hoja de ruta técnica que busca reducir la incertidumbre geológica y fortalecer la planificación soberana de los recursos naturales. El plan contempla estudios sísmicos gravimétricos
y la perforación exploratoria, apoyados en un marco legal actualizado que apunta a atraer inversión responsable y transparente. Desde el gobierno se subraya que estos esfuerzos priorizan la institucionalidad, la cooperación científica y la creación de capacidades nacionales, sentando bases para un eventual desarrollo energético que contribuya a la seguridad energética y el desarrollo económico del país. En más temas, las reservas internacionales brutas de Nicaragua alcanzaron un nuevo récord histórico al superar los 8.593 millones de dólares, reflejando la fortaleza de la política macroeconómica y la estabilidad del sistema financiero nacional. De acuerdo con el Banco Central, el incremento sostenido de las reservas se explica por una gestión activa de divisas, el ingreso de recursos externos y el fortalecimiento de las cuentas del sector público. Este nivel de respaldo monetario garantiza una amplia cobertura de la base monetaria y contribuye a la estabilidad cambiaria en un contexto regional complejo. Las autoridades destacaron además el dinamismo de los agregados monetarios y la eficaz administración de la liquidez, elementos que consolidan la confianza en la economía nicaragüense y reflejan también las condiciones para el crecimiento sostenido y la protección del ahorro de las familias. Viajamos ahora a Ecuador, que cerró 2025 con un desempeño histórico en sus exportaciones no petroleras, que alcanzaron los 29.402 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 18,3%. El Ministerio de Producción destacó que este resultado confirma una tendencia sostenida al alza, impulsada por la diversificación productiva y la ampliación de mercados internacionales. El camarón se mantuvo como principal rubro exportador, con más de 8.400 millones de dólares, seguido por el cacao y el banano, productos emblemáticos de la economía ecuatoriana. La Unión Europea lideró los destinos de exportación junto a Estados Unidos y China. De acuerdo con las autoridades, la balanza comercial no petrolera cerró el año con un superávit superior a los 5.000 millones de dólares, fortaleciendo la estabilidad económica del país. Seguimos hablando de Uruguay, donde el gobierno comenzó a recabar información ante el anuncio de posibles despidos en la filial local de la multinacional alemana BASF, una medida que podría impactar de forma significativa en el empleo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocará a la empresa para conocer el alcance de la reestructuración anunciada y evaluar sus consecuencias sobre los trabajadores. Autoridades laborales señalaron que la decisión se enmarca en dinámicas globales de relocalización productiva impulsadas por criterios de rentabilidad que afectan a distintos países, y en este contexto el Estado uruguayo busca establecer un diálogo con la compañía para proteger los derechos laborales y analizar alternativas. El caso reviva el debate sobre el impacto de las estrategias de las grandes corporaciones en las economías nacionales y el empleo local. Hacemos una pausa. Al volver, en contexto, revisaremos el escenario profesional en Argentina, y esto a propósito de la reciente reforma laboral en ese país. Volvemos con detalles. Vamos a Argentina. De hecho, las imágenes son de ahí, ya que la media sanción de la reforma laboral en el Senado argentino dejó al descubierto un acuerdo político que favorece al capital concentrado, y esto en detrimento de los derechos históricos de la clase trabajadora. Con el respaldo de sectores opositores, dialoguistas y en un contexto de fuerte presión empresarial, el oficialismo avanzó con un paquete de cambios que profundiza la precarización y fragmenta la organización sindical. Mientras en las calles se multiplicaban las protestas de trabajadores y organizaciones sociales, la respuesta del Estado
fue la represión, acompañada de denuncias sobre provocaciones de grupos infiltrados. Este escenario evidencia una creciente conflictividad social y el divorcio entre las decisiones legislativas y las demandas populares. La reforma presentada como modernizadora consolida un modelo que traslada costos al trabajo, debilita la negociación colectiva y prioriza la lógica del mercado. Para amplios sectores, el proceso abre una etapa de resistencia y reconfiguración del movimiento obrero frente a un proyecto que amenaza conquistas construidas durante décadas. La aprobación en el Senado argentino de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei profundizó la tensión social y política en el país con multitudinarias protestas en Buenos Aires que fueron reprimidas, como le decía, por las fuerzas de seguridad. Para conocer detalles, revisamos el siguiente material. El proyecto, presentado como una modernización del mercado de trabajo, es cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales que advierten un fuerte retroceso en derechos históricos conquistados por la clase trabajadora. La iniciativa habilita jornadas más extensas mediante mecanismos como el banco de horas, abarata los despidos y redefine el régimen de indemnizaciones, al tiempo que limita el ejercicio del derecho a la huelga al ampliar el concepto de servicios esenciales. Para las centrales obreras, estas modificaciones trasladan los costos de los ajustes económicos a los trabajadores y debilitan la negociación colectiva en un país con una larga tradición de organización sindical. La reforma también introduce cambios en la representación gremial y en la vigencia de los convenios colectivos, favoreciendo acuerdos por empresa por encima de los convenios sectoriales y eliminando la ultraactividad. Esto, señalan especialistas, fragmenta el poder de negociación y expone a los empleados a presiones individuales en un contexto de creciente precarización laboral. Mientras el gobierno sostiene que la norma busca reducir la litigiosidad y atraer inversiones, abogados laboristas advierten que su aplicación alcanzaría a todos los contratos vigentes y podría abrir una ola de conflictos judiciales. La media sanción dejó así un escenario marcado por la conflictividad social, la represión en las calles y un debate de fondo sobre el modelo de país y el lugar del trabajo en la Argentina actual. Bien, gracias. Le cuento ahora que el empleo asalariado en Argentina volvió a retroceder durante el segundo semestre del 2025, reflejando el impacto del actual rumbo económico sobre el mercado laboral. Datos oficiales del Sistema Integrado Provisional Argentino indican que entre junio y noviembre se perdieron 86.000 puestos formales, con una caída mensual del 0,2% solo en noviembre. El sector privado concentró la mayor contracción, con 13.100 empleos menos en este mes y un total de 6,18 millones de trabajadores registrados. En la comparación interanual, el empleo asalariado se redujo 1,1%, lo que equivale a 114.800 puestos menos. El deterioro también alcanzó al sector público y al trabajo en casas particulares, aunque los salarios mostraron un aumento nominal superiores al 30%. Los despidos sin causa crecieron 60% interanual, encendiendo alertas sobre la estabilidad laboral y el futuro del trabajo en el país. Por otro lado, el gobierno argentino proyecta una nueva ola de despidos en el sector público como parte de su política de ajuste y reducción del Estado. Gremios estatales denuncian que, tras la eliminación de más de 63.000 puestos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ejecutivo busca avanzar ahora con recortes adicionales mediante programas de retiro forzado y voluntario. Según estimaciones difundidas por medios locales, el objetivo oficial sería reducir entre 29.000 y casi 60.000 empleos más antes de fin de año, afectando organismos estratégicos, bancos públicos y empresas del transporte. Sindicatos y centros de estudios advierten que el ajuste ya provocó una caída cercana al 20% del empleo estatal, profundizando la precarización laboral y agravando un escenario social marcado por el aumento del desempleo y la pérdida de derechos. Llegamos así al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero le anticipo que al volver como parte de nuestro espacio 360 estaremos hablando de China y Hungría, que están fortaleciendo sus lazos económicos. Detalles de esta y más información cuando regresemos.
Está usted en la señal de Telesur y seguimos pendientes de impacto económico. Momento de realizar nuestro recorrido 360. Como lo adelantaba antes del corte, Hungría y China están consolidando sus lazos en el más reciente encuentro de la capital o en la capital húngara. Acompáñenme a conocer algunos detalles en el siguiente material. En Budapest, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, recibió la visita del primer director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, para fortalecer los lazos entre ambas naciones al convertirse Hungría en un socio estratégico de China en Europa. En las conversaciones, la autoridad húngara indicó que el 2025 marcó el tercer año consecutivo en que las empresas chinas han sido la mayor fuente de inversión extranjera en Hungría. Doy una cálida bienvenida a mi querido amigo, el ministro Wang Yi. Esta es nuestra 24ª reunión personal desde que estamos en el cargo. Es un honor para mí, ministro, que su primer viaje europeo este año le haya traído aquí. Y sin duda estamos viviendo un periodo especial mientras un nuevo orden mundial se está formando ante nuestros ojos. Vemos que China desempeña un papel extremadamente importante en la formación de este nuevo orden mundial. Este importante papel chino fortalece la asociación estratégica integral entre Hungría y China en todos los aspectos. Hungría se ha beneficiado enormemente de la cooperación con China. 2025 marca el tercer año consecutivo en el que el mayor número de inversiones en Hungría proviene de China. Estas inversiones han contribuido de forma constante a la modernización y fortalecimiento de la economía húngara en un momento en que el mundo vacila de una crisis a otra. El año pasado, Hungría volvió a convertirse en el principal destino de inversión para las empresas chinas. Por su parte, Wang Yi elogió el apoyo de Hungría a la política de una sola China y reforzó la alianza del país asiático con la nación europea. Me alegra mucho estar aquí en Hungría. Hemos mantenido nuestras relaciones durante más de 70 años y siempre hemos trabajado sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Damos un buen ejemplo de cooperación internacional. Nuestro socio húngaro es un socio estratégico firme en todas las circunstancias. Además, debemos profundizar mutuamente nuestra cooperación. Una colaboración de alto nivel fortalecerá aún más la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta y apoyará la política de apertura hacia Oriente, incluyendo el rápido inicio del ferrocarril Budapest-Belgrado. Hungría ha traído a muchas empresas chinas en Europa y se ha convertido en un destino clave de inversión para las empresas chinas. Creemos que Hungría proporcionará a las empresas chinas un entorno empresarial aún más favorable y un apoyo político. China continúa su apertura de alto nivel al desarrollo en colaboración con todos los países. Damos la bienvenida a la parte húngara para que se suba a este ferrocarril de alta velocidad del progreso y cree nuevas áreas de cooperación basadas en el principio de beneficio mutuo. Esta reunión se da en el contexto de la gira europea de la autoridad china, misma que además de Budapest, ya visitó Viena y Berlín, siendo los próximos destinos Roma y París. Su gira por el continente tiene como principal objetivo el tratar temas de comercio, inversión y gobernanza global con líderes europeos. Por otro lado, la economía del Reino Unido registró un leve crecimiento en los últimos 3 meses del año 2025. La Oficina de Estadísticas Nacionales indicó que la economía se expandió solo un 0,1% en términos trimestrales y creció un 1,3% en el conjunto del año frente al 1,1% del año anterior, siendo este el mayor crecimiento anual desde el 2022. El Banco de Inglaterra recortó sus previsiones de crecimiento para los próximos 2 años y del 1,2 al 0,9 para 2026 y del 1,6 al 1,5 para 2027, mostrándose así que las expectativas de las autoridades indican que no se espera un crecimiento considerable. De acuerdo a expertos, este panorama desalentador no mostrará escenarios de cambio debido a que el aumento en los impuestos y la baja productividad presionan cada vez más la actividad económica de ese país.
Y en España seguimos hablando del precio medio de los alquileres, que se dispara un 46% en 5 años hasta los 1.291 euros al mes, según información proporcionada por el portal inmobiliario pisos.com. En su más reciente publicación destacó que 5 comunidades autónomas resaltaron por registrar incrementos superiores al 50% en los últimos 5 años. Estas son Madrid con 18,19%, Baleares con 70,21%, Cataluña con 63,70%, Castilla-La Mancha con un 60,85% y la Comunidad Valenciana con un 52,93%. Y en referencia a incrementos moderados, las comunidades de La Rioja, Extremadura y Cantabria registraron aumentos del 3,96%, 23% y 32,55% respectivamente, siendo Navarra, por cierto, la única que experimentó una caída en sus precios en un 8,41%. Los aumentos en estas zonas han sido atribuidos a la presión turística, el crecimiento de las grandes ciudades y la falta de vivienda disponible en alquiler, presentándose la misma situación, pero en menor alza en otras regiones del país. Seguimos ahí en España, ya que el estudio La inmigración en España, retos, impactos y políticas indicó que la mitad del crecimiento económico de España desde el año 2022 es gracias a la inmigración precisamente. El material publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros, por sus siglas FUNCAS, indicó que desde el 2019 la población activa ha crecido un 7,8%, el equivalente a 1,8 millones de nuevos trabajadores, la mayoría por cierto de origen extranjero. Afirmó que sin la inmigración la economía española hubiera respondido vía precios más que vía producción al aumento del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda, y resaltó que los inmigrantes, al compartir la mayoría el mismo idioma, ha facilitado el proceso de integración. Señaló que la inmigración ha contribuido a mejoras en el país, calculándose que los nacidos en el extranjero en edad para trabajar, comprendidos entre los 15 y los 64 años, representan el 84%, mientras que los nacionales son el 62%. El ente advirtió que la llegada de inmigrantes es incapaz de resolver el reto de la baja productividad y bajos salarios, factores que afectan la calidad de vida en ese país europeo. Pasamos ahora a Nigeria, ya que la Asociación Nacional de Productores, Procesadores y Comercializadores de Cebollas de Nigeria afirmó que el país africano produce más de 2 millones de toneladas métricas de cebollas anualmente. El portal TV Bricks reseñó que Nigeria sigue siendo el segundo mayor productor de cebollas de África después de Egipto, con una producción anual estimada en 2,1 millones de toneladas métricas, misma que posee un valor estimado de 1,17 billones de nairas, la moneda local. La producción es exportada a varios países de África Occidental y Central, y la producción de dicha verdura representa un importante motor de la economía agrícola de Nigeria y un sustento crucial para las zonas rurales. La asociación enfatizó la importancia de fortalecer la cadena de valor a través de la cooperación y a la necesidad de expandir las instalaciones de procesamiento para aumentar el valor agregado y mejorar las estrategias de comercialización y promoción de exportadores para que existan en el marco del plan de NOPMAN para el año 2026. Acompáñame ahora a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y vamos a comenzar como todos los días con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $63.08. Esto representa un incremento de 94 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67.17 centavos, un alza también, en este caso de 87 céntimos de dólar. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio por barril de 64,94, en este caso cayendo $1.97. Llegamos hacia el final de esta emisión, como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo como todos los días que para comentarios y sugerencias siempre está a su disposición nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net y nuestras direcciones de X @telesurimpactoe y @danieltelesur. Por ahí podemos estar en contacto. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Por ahora me despido. Gracias como siempre por su compañía.